Buenas, hola. La actividad de hoy va a ser un poco distinta debido a que puedan ir trabajando en las demás actividades que están pendientes, ¿verdad? Igual les quede, digamos, este material para que lo puedan observar. Vamos a conllevar lo siguiente. Hoy vamos a trabajar en lo que es la aplicación que utilizamos por primera vez para realizar el primer ejercicio en Visual Studio. Esta aplicación, si se logran recordar, se llama Ejercicio App Nota, que fue la primera que usamos en Visual Studio. Entonces, de hecho que yo les había pasado, digamos, este documento, ¿verdad? Donde venían las instrucciones para hacerlo. Vamos a recalcar algo aquí importante y vamos a utilizar el nuevo enfoque que nos hace falta para este año, que se llama orientación a objetos o programación orientada a objetos. Vamos a darle un inicio a lo que es este tema que se va a conllevar más el otro año, ¿verdad? Como tal. Pero vamos a empezarlo explicando un poquito lo que se llaman o lo que son capas y también lo que son objetos dentro de la programación. Recuerden que los objetos prácticamente es todo lo que nos rodea en el mundo, en el ambiente. Hay objetos de objetos, ¿verdad? Una silla, una mesa, su computadora, una pantalla, un reloj, cualquier cosa que sea material, que sea tangible, aún intangible también, se convierte en un objeto. Prácticamente en la vida real, todos los objetos que están inmersos, todo lo que vemos y observamos, tienen detalles y características o son objetos que se pueden programar en la vida real en la parte de digitalización o en la parte de programación. Véanse así, digamos que yo tengo un objeto lapicero. Yo aquí tengo un lapicero en mi mano en este momento. Mi objeto lapicero tiene características, que en este caso tiene un tamaño, tiene un color, tiene un material que lo compone, trae una tapa, ¿verdad? Por el estilo. Ahí se le puede como describir varias características a este objeto. Esas características de ese objeto se convierten en atributos de ese elemento o de ese objeto como tal. Por lo que nosotros vamos a acomodar o a ordenar los objetos que necesitamos para aplicar ese tipo de programación, digamos, en esta aplicación que estamos haciendo o que ya hicimos prácticamente, nada más que la vamos a pasar un poquito orientado a objetos, así como inicialmente abarcando lo que son capas y objetos como tal. ¿Cómo se efectúa esto? Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que yo tengo aquí mi proyecto, ¿verdad? Como tal, que tengo mi solution y tengo aquí la capa donde se encuentra mi proyecto. Recuerden que esta es la capa principal, o sea, esta es la capa donde está mi proyecto. Yo lo que tengo que hacer es agregar más elementos a mi proyecto, porque recuerden que aquí se pueden meter un montón de cosas para que interactúe directamente, por lo cual para agregar una capa a este nivel de capa principal de la aplicación, digamos, vamos a hacer pasar una capa como por una carpeta, y dentro de esa carpeta vamos a incluir los objetos que necesitamos para hacer este ejemplo. Yo le voy a dar clic derecho a la capa que dice ejercicio app nota y lo voy a dar añadir. Si está en español, a ustedes les va a aparecer añadir. Si está en inglés, entonces lo comparan con esta parte del video. Aquí en add o añadir y buscamos la opción que se llama nueva carpeta o new folder. Una vez que la creamos, ella va a aparecer para que le digitemos el nombre. Vamos a ponerle capa entidades. Recuerden que entidad se refiere como a un objeto, a un elemento, viene siendo parecido a objetos, una entidad, ¿verdad? Un tipo de ente, ser, sea material o sea real, sigue siendo parte de los objetos que materializan el mundo real. Todo lo que materializa este mundo se puede programar directamente, por lo que tenemos que analizar lo siguiente. Veamos los atributos que tenemos nosotros acoplados en nuestro proyecto. Estos atributos están, digamos, acomodados, están puestos de una manera general. No están organizados bajo su enfoque o característica de objeto. Véanlo así. En esta aplicación nosotros teníamos que iniciar sesión, ¿verdad? Teníamos que iniciar sesión para poder conllevar todo el enfoque del programa en sí. O sea,
tenemos como un tipo de inicio de sesión o un tipo de usuario que se inicia o inicia sesión. Si nos ponemos a pensar, nosotros somos usuarios, pero prácticamente si el programa me está diciendo que inicie sesión, yo podría tener entonces o representar que es un usuario el que va a iniciar sesión. Ese usuario se convierte en un objeto, literalmente como tal. Entonces yo puedo venir aquí a mi capa entidades y yo me pongo a pensar, bueno, un usuario siempre tiene un nombre, siempre tiene una contraseña para poder loguearse, tiene ciertas características. Tal vez no es viéndolo como usuario de una persona que tiene, no sé, piel, huesos, ropa, no. Me refiero al usuario que se conecta o al usuario que se loguea en una aplicación. Un usuario tiene nombre y tiene contraseña para poder loguearse. Ok, 2 atributos. Aquí nosotros habíamos creado un atributo que se llamaba usuario. Aquí habíamos creado otro atributo que se llamaba ¿verdad? De contraseña. Y ambos eran de tipo string. Vamos a separar o vamos a organizar estas variables para que no estén aquí, sino que estén inmersas en cada uno de esos objetos y tengamos que llamarlas desde esos objetos como tal. Por lo que yo haré lo siguiente. Aquí en la capa entidades, en la carpeta que construimos, vamos a darle clic derecho y vamos a darle la opción que dice añadir. Vamos a buscar la opción que se llama class o clase. Está prácticamente de última. O también tiene el comando para abrirla que se llama Shift Alt C. Si yo le voy aquí a class, me va a aparecer una ventanita donde yo tengo que incorporarle el nombre. Es muy importante conservar la extensión. Este punto .cs que está aquí, tenemos que conservarlo, porque si no el programa no lo reconoce. Lo que podemos cambiar es el nombre que está antes de esa extensión. Y yo lo voy a poner usuario, haciendo representar un objeto usuario. Cuando yo la creo, inmediatamente se me incorpora dentro de la carpeta capa entidades. Yo tengo que hacer pública esta clase para que yo pueda utilizarla en la clase principal, que es la clase program. Recuerden que la clase program es la que conlleva toda la metodología y al final ejecuta la aplicación para que funcione. Se puede decir que es la clase principal, mientras que la clase usuario es una clase objeto que se encuentra en la capa entidades, en la capa de objetos. Y esta en sí, si se ponen a comparar program más usuario CS, tiene el punto CS también, porque ambas son clases. Solo que la clase program es la clase principal que me ejecuta el programa. En la clase usuario, yo necesito hacerla pública, ponerle un public. ¿A qué se refiere public? A que yo puedo utilizarla en toda mi aplicación. Yo esa clase la puedo utilizar o la puedo llamar sin restricción en toda mi aplicación como tal. Lo que yo quiero hacer es llamarla en la clase principal program. ¿Y cómo haré eso? Yo quiero quitar estos elementos de aquí. Esta string usuario y contraseña tienen que quitarse. Yo ya no quiero ninguna variable a nivel de la clase program o de la clase principal. No quiero ninguna variable por acá. Quiero organizarlas. Ok. Usuario y program, usuario y contra se refieren al usuario cuando inicia sesión. Estudiante se refiere literalmente a un estudiante que se convierte en una entidad o en un objeto, y el estudiante tiene un nombre. El nombre es una característica, o sea, es un atributo. Viene opción era parte para lo del menú que habíamos nosotros hecho por acá. Entonces opción es parte de un objeto menú, ¿verdad? Que era la opción de menú que nosotros elegíamos. Viene también puntos del examen, puntos obtenidos, nota del examen, porcentaje y porcentaje del examen. Estos 5 últimos variables se convierten en atributos o características de una clase examen. Y yo tengo que separar esto por objetos.
Y esta es la forma más organizada en la cual nosotros podríamos programar. Orientación o orientado a objetos. Quiere decir que voy a hacerme yo 3 capas más. O 3 clases más, perdón. Ocupo la clase objeto menú, que va a guardar su característica de variable opción, y ocupo otra clase que se llame estudiante, que tenga una característica atributo que se llame nombre estudiante, y ocupo otra clase que se llame examen, que conlleve los atributos respectivos del examen. Entonces yo daré clic derecho a la carpeta, añadir clase, y voy colocando los nombres según los objetos que yo necesito. Estudiante, la siguiente igual, añadir clase, menú, la siguiente, añadir clase, y esta sería examen. Punto 6. A todas hay que ponerles el public adelante, ¿verdad? De la construcción de la clase, porque necesitamos acceder o compartir en toda la aplicación estas clases. Si no les ponemos el public, la clase se me hace privada. En cierto sentido, no podría yo consultarla o accederla desde otro lado, o desde la clase program principal. No podría yo utilizarla. Tengo que estrictamente ponerle el public. Muy bien, vamos a comenzar con estudiante. La clase estudiante, dentro de la capa entidades, si nos vamos a la clase principal que ejecuta el programa, la clase program, nos vamos a llevar a este atributo. Ya no ocupo que esté aquí, ya lo voy a ordenar bajo su característica del objeto al que pertenece. Me llevo nombre estudiante por acá, le doy control X, y me voy a mi clase estudiante, ¿verdad? Y yo la incorporo por acá. Aquí se me olvidó ponerle el public. Pongo public. Por supuesto, hay que ponerle su tipo de dato. String, ¿verdad? Nombre estudiante. Aquí ya no me hace falta inicializarla. No me hace falta inicializarla. Por lo que yo voy a hacer esto. Ocupo ponerle también que sea pública. Porque tanto mi clase como los atributos que están dentro de esta clase necesito que sean públicos, porque son las características que yo voy a utilizar de la clase estudiante. Y en vez de igualarlo o inicializarla, vamos a establecer llavecitas y poner get y set. Yo con esto hago una variable dinámica dentro de mi aplicación. Dentro de mi aplicación. Esta variable dinámica me va a servir para poder utilizarla en todo el proyecto. El get y set significa, ¿verdad?, obtener, enviar, que más que todo es como para que él reciba y envíe los datos que se van a guardar en esta variable dinámica, que está dentro de ese objeto estudiante. Ok, quito esa opción. ¿Qué sigue? Esta variable que se llama opción, me la llevo para acá, la quito de acá, y le pertenece al menú. Ok, yo la establezco aquí, le pongo su tipo de dato. Bueno, primeramente la hago pública y le pongo su tipo de dato, y va get y set. Vamos guardando de una vez para que se vaya guardando todo. Voy otra vez a la clase program. Okay. Ahora tengo string usuario, contraseña o content. Me llevo estos dos para acá. ¿A quién le pertenece usuario contraseña? A la clase usuario. Entonces, dentro de sus llavecitas de la clase, pongo estas dos variables. Por supuesto, van separaditas. A cada una le pongo el public, para hacerla pública, sea accesible para toda mi aplicación.
y a la de contra también. Public string y no nos podemos olvidar del getIset. Yo aquí lo que hago es un copy paste y lo pego por acá. Y a esa se me olvidó poner el string. Fue que se lo puse a medias. Ahora sí. Y por supuesto el punto y coma del set, ¿verdad? Que no puede faltar. Y tenemos nuestras dos variables diferenciadas, separadas, organizadas en la clase usuario. ¿Qué nos faltaría? Los elementos de la clase examen. Entonces yo me llevo todos esos atributos, los quito de acá, me voy a mi clase examen y los voy a establecer por acá. Aquí igual conservo los mismos tipos de datos que yo tenía ahí, ¿verdad? Anteriormente. O sea, vamos a ir declarando, vamos a ir construyendo las variables dinámicas para la clase usuario. Y aquí las tengo. Yo sé que al final lleva un getIset, no importa el orden no te da el producto, ¿verdad? Y como ustedes lo quieran desarrollar. Yo le voy a poner getIset aquí, getIset aquí, getIset aquí. Aún no tengo malo porque no lo he terminado de construir. También por acá establezco un getIset y también por acá establezco un getIset. Por supuesto, toda falta de terminar de construirlos. Int, ¿verdad? Este también era int. El porcentaje lo hemos puesto double y el porcentaje del examen también lo hemos puesto double. Y ya tengo yo mis variables de la capa entidades de la clase examen. Una vez que tenemos esto por acá y ya están declaraditos, me falta el public. Si no le pongo el public, no las puedo acceder cuando yo la necesite. Tengo que ponerles el public adelante. Vamos guardando también de una vez. Ya que mis objetos están construidos, ahora me toca llamarlos desde la clase principal, o sea, la clase program. Para eso tenemos que utilizar algo muy importante en contexto y en el nombre de su, digamos, de su significado técnico. Instancia. Las instancias sirven para poder llamar a esas clases o a cualquier otro elemento en mi programación y yo poder utilizar lo que tenga dentro. Por lo que yo quiero utilizar las clases de examen, estudiante, menú y usuario dentro de la clase principal program. ¿Y cómo se instancia? Muy sencillo. Vamos a primero llamar a la clase objeto que necesitamos nosotros instanciar o utilizar dentro de mi aplicación. Estudiante, espacio. Vean que inmediatamente se me pone un color celestito porque quiere decir que la está reconociendo y está pública. Estudiante. Lo que sigue es darle un nombre a la instancia. Puede ser cualquier nombre que se les ocurra. Traten siempre como de darle un nombre referente al objeto. Voy a ponerle este. Es igual a new estudiante paréntesis punto y coma. Eso es una instancia. Yo aquí estoy instanciando a la clase estudiante que yo construí en la capa entidades. Y hago lo mismo con cada una de ellas. Para examen, le pongo x es igual a new examen paréntesis punto y coma. Para el menú, le pongo menú igual, puede llamarse menú porque es una palabra chiquitita, es igual a new menú. Recuerden que el nombre de la instancia ustedes le ponen como quieran, porque es el nombre que ustedes van a utilizar en la aplicación para poder acceder a los elementos que tiene dentro de esa clase.
por último seguiría usuario. Le pongo user es igual a new usuario. Ya yo no necesito tener todas las variables aquí. Las variables las contienen los objetos en específico que yo estoy instanciando acá. O sea, si yo necesito, vea que todas las variables que teníamos anteriormente están en rojo. Es porque ya, por supuesto, la aplicación no las encuentra porque la acabamos de quitar. Ah, pero están dentro de las capas o de las clases que están en la capa entidades. Entonces simplemente hay que referenciarlas. Usuario, ¿a quién le pertenecía? A la capa o a la clase, perdón, usuario. Entonces yo le establezco su referencia. Yo ya hice la instancia. Tengo que llamar al nombre de esa instancia que yo le di. User. Punto. Y vean que cuando yo pongo el nombre de la instancia y pongo punto, recuerden que yo tengo también, después del punto, yo puedo poner la opción o puedo poner el comando control espacio. Control espacio, el comando me abre las opciones que tiene dentro de la clase. Si no me apareciera ninguna opción, ningún elemento dentro de la clase, quiere decir que mi clase no está pública. Entonces tengo que simplemente que ponerle pública. Pero vean que aquí ya me aparece, simplemente ligo y referencio el nombre de la instancia de esa clase al objeto, bueno, a la característica de ese objeto, que va a ser el atributo. Siempre que hablamos de características de un objeto, son atributos o variables. Es la misma cosa. Variables, atributos, son lo mismo. Aquí con contra, lo mismo. Tengo que referenciar la clase que contiene la variable contra, que es la clase de usuario. Y aquí también pongo user punto, aquí también user punto de usuario, y sigue la siguiente variable. Esta le pertenece a la clase estudiante, y estudiante le hemos puesto el nombre de instancia est, o sea, est punto nombre estudiante, y sigue puntos examen. Puntos examen se refiere más que todo al examen como tal. Entonces, ¿cómo puse yo la instancia de examen? Examen se llama ex. Ok, entonces referencio y ligo la clase con su atributo. Igual aquí, ex punto para los puntos obtenidos, ex punto para la variable de porcentaje de examen, ¿verdad? Que se encuentra en la capa entidades en la clase examen. ¿Qué sigue? Opción. Opción le pertenece a la clase de menú. Entonces, ¿cómo le pusimos a la instancia al menú? Le pusimos menú. Entonces yo pongo por acá menú punto y pongo la referencia de esa variable. Tendría que ponerla por acá también, menú punto y menú punto. Perfecto. Aquí también hay otra, menú punto. Aquí estamos hablando de examen, nota de examen. Ok, era ex punto, puntos de examen igual ex punto. Bueno, esos eran puntos obtenidos, puntos de examen, ex punto. Y al final teníamos que imprimir, ¿verdad? Entonces igual, sigo ligando las variables. Son lo mismo, es la misma cosa que tenerlas arriba, pero en este momento las estamos usando ordenadamente bajo la metodología orientada a objetos. Inicialmente hablando y comenzando con esta característica. Entonces para estudiante, nombre estudiante, era el nombre de instancia que se llamaba est punto. Para nota de examen sigue siendo ex de examen punto, ¿verdad? Para opción, menú punto, para nota ex punto, igual puntos obtenidos ex punto, puntos examen ex punto, porcentaje ex punto, nota ex punto. Dijo Chapulín.
ahora sí, X punto, y porcentaje de examen X punto, el nombre de la instancia que leímos del examen. En la otra forma de impresión, igual, para referirnos a la instancia de la clase de estudiante, X para referirme a la clase de la instancia de examen, y por acá también, y listo. Convertí mi aplicación con un enfoque orientado a objetos, inicialmente hablando, con mi capa de entidades, donde yo conservo en mi capa de entidades la distribución y el ordenamiento de mis variables, según por objeto o por clase. Y con esto daríamos fin a la actividad de construir la aplicación que habíamos hecho bajo un enfoque orientado a objetos. Y esta va a ser parte de la actividad que vamos a elaborar después del examen de Cisco, bueno, del examen de IT Essentials. Entonces me despido y yo les proporcionaré el video para que lo observen. Chao, chao.